Hola a todos, ¿cómo están? Sabemos qué tan importante es la economía en nuestras vidas. Qué mejor que arrancar el año con un buen manejo y conocimiento de cómo debemos hacer para tener un año fructífero en lo que respecta a lo económico. Sumate, sí, que ya arranca el Plus de la tarde con todos los pasos. Vamos. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Y ya estamos a días de recibir el 2018 y bueno, ahora sí está bueno saber cuáles son esos pasos para que realmente podamos empezar desde el vamos de una manera positiva en lo que respecta a lo económico, así que ya estamos junto a la economista Adriana Bock. Un placer tenerte en este último día casi del año. Adriana, ¿cómo estamos? Muy bien, contenta, realmente como decís, cerrando el año y ya concentrándonos y enfocándonos en lo que se viene y cómo llegar al término del 2018 realmente con satisfacción y metas cumplidas. Genial. ¿Qué nos proponemos desde el vamos, Adriana? Tenemos que tomar conciencia de que depende mucho del protagonismo que asumamos a la hora de tomar decisiones para poder lograr el éxito. ¿Esto qué quiere decir? Dejar de confiar tanto en la suerte, en el azar o en lo que se puede, digamos, venir de arriba, mientras que somos nosotros los protagonistas que tenemos que ir enfocándonos hacia donde queremos llegar. Un ejemplo concreto tiene que ver con el ingreso. Ya. Por supuesto que para poder crecer de un año a otro, lo ideal sería que nuestro ingreso también pueda ir creciendo. Y a veces pensamos, no, pero eso no depende de mí. Y entonces está en nosotros generar alternativas para ir, no dependiendo solo de un ingreso, sino empezar a tener alternativas de generación de ingresos, o sea, una diversificación en ese aspecto. Sé lo que soy, sé lo que tengo y a lo que apunto, más o menos teniendo esos 3 parámetros. Entonces, ¿cuál sería el primer tip para empezar a arrancar, Adriana? Bueno, como decíamos, buscar no depender de un solo ingreso. Okay. Eso puede pasar por capacitarnos, por emprender o por ver qué más podemos hacer en el tiempo libre que disponemos, como para ir generando alternativas. El segundo tip sería el tema del ahorro. Ese es como el gran pendiente que siempre queda al término de un año. Para los que todavía no lograron incorporar en este año que se va el hábito del ahorro, empezar el año poniéndose una meta concreta, decir, bueno, en diciembre del 2018, ¿con cuánta plata en mi cuenta me gustaría terminar ese año? Y esa meta, dividirla entre 12 meses e imponernos una cuota, autoimponernos una cuota de ahorro desde el primer mes del año. Perfecto. ¿La tercera cuál sería? Bueno, y por supuesto que para poder lograr cumplir esa meta de ahorro que es anual, pero que se divide en lo mensual, es importante que cuidemos nuestros gastos del día a día. O sea, ya no permitir que los gastos sean algo que ocurre por inercia, sino que sean algo planificado y una vez que tenemos un plan o un presupuesto hecho, tener la disciplina para cumplir con ese plan. Porque hay muchas tentaciones de por medio y es a eso, por lo general, a lo que queremos caer. Asimismo, existen, digamos, fuerzas de todo tipo que nos pueden ir desviando de nuestro camino, pero está en nosotros, en nuestra perseverancia, en nuestro enfoque, mantenernos y no ser nosotros los que nos boicoteemos. Sí. Porque eso realmente es muy triste. Al final, siempre buscamos a lo mejor culpar a otros cuando no logramos lo que nos propusimos, pero somos nosotros los principales, a veces autosaboteadores de nuestras metas. Entonces, tener conciencia de eso, asumir el protagonismo y se puede. Sí. Otro paso para tener una buena economía en este 2018. Muy bien, habría que cuidar también la parte patrimonial, o sea, ¿qué es lo que es nuestro patrimonio? Si en el día a día yo gano dinero, lo gasto y lo ahorro, en el transcurso de los años, del tiempo, eso va quedando, generando, digamos, un efecto más a largo plazo, que es el patrimonio. El patrimonio está formado por los bienes que tenemos, por ejemplo, una casa, un terreno, un vehículo, y está contrarrestado, o sea, contrapesado con las obligaciones que nos quedaron, las deudas, ¿verdad? Sí, tengo una casa, pero todavía tengo que pagar la cuota, etcétera. Entonces, tener un patrimonio fuerte es que los activos que poseo, o sea, los bienes que tengo, superen en valor los pasivos que eso me fueron generando, o sea, las deudas. Si yo tengo más pasivos que activos, estoy en quiebra y la tendencia debería ser que los activos, o sea, los bienes, vayan superando. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tratar de endeudarnos de forma inteligente por bienes que van a durar y que van a subir de valor. Perfecto. Y ya al tener en cuenta todo esto, evidentemente, la plata, ¿dónde queda? ¿Dónde es mejor?
preservarlos? Bueno, existen varias opciones para, digamos, poder tener nuestro capital invertido de manera que genere más ingresos y que vaya creciendo también con el tiempo ese capital. Entonces, tenemos que explorar opciones. Hoy en día tenemos desde el sistema financiero, también el sistema cooperativo y lo que sería la bolsa de valores. Y ir investigando las diferentes opciones y haciendo elecciones conscientes de que a mayor rentabilidad también hay mayor riesgo. Entonces hay personas que dicen, soy capaz de arriesgarme un poquito más para obtener una mayor rentabilidad. Hay otras personas, sin embargo, que dicen, prefiero ganar un poquito menos pero que mi dinero esté seguro. Y es eso lo que tenemos que ir analizando a la hora de tomar una decisión de inversión. Genial, bueno, ya tenemos todos los pasos a ponerlo en práctica y que tengamos un 2018 fructífero. Así mismo, así como dijiste. Genial, esto fue el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.